O sea, que decir que no me nutra a mí, que no te nutra a ti, no significa que no haya otra gente que le nutra, ¿no? O sea, hablar o sea, poner en manifiesto, claro, o sea, todo lo con eso lo estoy diciendo, por supuesto que yo puedo ser muy crítico con determinadas manifestaciones, pero que yo lo sea, que a mí no me gusten, no sé hasta qué punto puede significar que tengamos que erradicarlas, ¿me entiendes? O sea, no sé, quiero decir, eso... Sí, tienes mucha razón. Y bueno, eso también se puede graficar claramente lo que está pasando ahora en el Perú y debes estar enterado de lo que está pasando en el interior del país, en Conga, ¿no? Estas choques de culturas, que es la cultura plenamente occidental, que es la que nosotros tenemos, o por lo menos la que intentamos tener como capital de Perú, y estas culturas pues que son igual de valiosas que la cultura occidental, pero que solamente por ser minorías son machacadas, ¿no? Claro. Hay un choque de culturas y lógicamente siempre va a tener, no debería ser así, pero siempre es uno quien vence, ¿no? Y uno que se impone al otro. Pero algunos suelen decir de que hay elementos básicos, ¿no? Como los derechos humanos, por ejemplo. Claro, lógicamente. Entonces, elementos básicos que deben ser para toda cultura, ¿no? Pero si tú no vamos a ver a culturas del interior del país, posiblemente haya alguna costumbre de que viole los derechos humanos que nosotros tenemos como concepción. Y como en este caso tú podrías juzgar, o no juzgar, sino por lo menos cuál sería tu visión al respecto, ¿no? Pues es una pregunta tan complicada. Sí, es complejísima. Y claro. me gusta hacerla esto porque... No tengo una respuesta, la verdad es que no la tengo, no sé. Hay que analizar caso por caso y hay que ver, lógicamente, como tú dices, hay algo que está por encima de las culturas, que es el respeto a los derechos humanos, la tolerancia entre culturas, el respeto a la diversidad cultural, sexual, etcétera, ¿no? Habría que ver caso por caso y ejemplo por ejemplo, ¿no? Pero es una pregunta sumamente compleja y sumamente difícil que yo no estoy capacitado para responderte, ¿no? Porque creo que requiere de un análisis mucho más pues, antropológico, social, ¿no? Quiero decir, es un tema bastante complejo, ¿no? Tienes razón, o sea, yo al final soy un gestor cultural, no soy un antropólogo social. Okay. Hace poco, bueno, hay una exposición en la Galería de Artes Visuales de Ricardo Palma, No la he visto. y hay una presentación allí que está hecho por Alfonso Castrillón, que dice de que la responsabilidad sobre el patrimonio cultural, y esto se puede extender en realidad a la cultura en general, o a la transmisión de la cultura en general, es no solamente responsabilidad del Estado y las instituciones, como son los centros culturales, sino son también responsabilidad de los mismos ciudadanos. Claro. Yo creo que ahí no hay nada que discutir. Pero desde el punto de que tú ves, un amigo me comentaba, por ejemplo, de que había ido a ver una obra de teatro al Peruano Británico y de que la sala no se llenaba. Entonces él asumió de que era justamente porque cobraban entrada, en fin. Pero luego asistió a un evento cultural gratuito y tampoco se llenaba la sala. Entonces ya no sabía qué atribuirle. Una cuestión de difusión. Entonces, esa es una cuestión... Probablemente una cuestión de difusión. De publicidad. Claro. Pero también hay un punto, ¿no? De que el Estado no se ha preocupado por poner en la currícula tanto de las escuelas como de las universidades este respeto por las culturas o este respeto por la cultura en general, ¿no? ¿Tú qué tan importante crees que es eso? O sea, lógicamente es importante, ¿no? Pero ¿qué tan decisivo es para que una persona se interese o no se interese en la cultura? Es súper complejo y tú te has levantado complicado. Bueno, yo te remitiría a como has iniciado, Alfonso Castillo, a lo que me contabas de Alfonso Castillo. El Estado somos todos. Entonces tú no puedes atribuir los problemas o las dificultades de determinados proyectos, de determinadas culturas, a una institucionalidad. Quiero decir, el Estado somos todos. Entonces, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Ayer hablaban mucho de eso en la conferencia sobre periodismo,
sobre cómo cada uno desde su trinchera tiene que aportar, difundir, y además yo creo que también se hablaba ayer, hoy día con todas las redes sociales, todos los blogs, es muchísimo más fácil hacer una difusión mucho más democrática, donde todo el mundo puede difundir, donde todo el mundo puede difundir su trabajo y donde la difusión puede ser mucho mayor, ¿no? ¿Que el papel de las instituciones es importante? Claro que sí, pero no menos importante que el papel de la ciudadanía y de la sociedad civil. O sea, yo creo que al mismo nivel, ¿no? Más o menos, para ejemplificar de algún modo mi pregunta, así, viene una persona que en la escuela jamás recibió ningún curso de arte o algo por el estilo, y durante su vida jamás ha recibido una formación artística o jamás ha tenido un acercamiento con el mundo de la cultura como la percibimos. ¿Qué tan dificultoso se le hace apreciar un evento cultural? Pues ahí yo creo que, hombre, por supuesto que la formación es importantísima y que habría que tratar de incluir en las currículas formación en arte y cultura, pero también hay un factor intrínseco de las personas que es la sensibilidad hacia ello, ¿no? Y tú puedes no haber tenido ninguna formación artística durante tu época en la primaria o incluso secundaria y después desarrollar un interés hacia la cultura y hacia la sensibilidad, ¿no? Es importantísimo que cultura y educación vayan de la mano, eso está claro, ¿no? Pero insisto otra vez con el tema del Estado. El Estado somos todos y no solo las instituciones educativas tienen que formarte en cultura. Un museo tiene que formarte en cultura, un centro cultural tiene que formarte en cultura. O sea, no basta con hacer bajo mi punto de vista, esto es una cuestión muy personal, no basta con hacer una exposición. A esa exposición hay que añadirle visitas guiadas, a esa exposición hay que añadirle conversatorios con los artistas, que el público esté al lado del curador y pueda hablar y pueda preguntar, ¿me entiendes? O sea, porque de alguna manera hay que acercar posiciones y establecer diálogos, ¿no? Y del fruto del diálogo probablemente aparezca te estás formando, aunque no estés llevando un curso académico, ¿no? Pero te estás formando y te estás enriqueciendo sin duda, ¿no? Eso le daría además a la gestión cultural, que de por sí ya es un trabajo o una labor noble, le diría un plus, ¿no? De que ya no sería, como muchos conciben, la gestión cultural como una forma de resanar lo que el Estado como institución no hizo, ¿no? O como la educación no logró hacer en la persona. Pero eso no es una labor de la Claro, por eso te digo, o sea, esto daría un plus a la gestión cultural, de que no es ese trabajo de la gestión cultural, sino es, como tú me dices, ¿no? Establecer diálogos e intercambios entre tanto el artista como el actor.